a En Portada. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Muy bien, ¿qué tal, Carla? Muy bien. ¿Cómo están, amigos? ¿Listos para empezar? Vamos con titulares, entonces. Y el primer tema a discutir: Benedicto XVI dejó de ser papa hoy a las 2 de la tarde en su mensaje de ante los cardenales. Prometió obediencia y respeto incondicional al nuevo pontífice y expresó su deseo de que el colegio cardenalicio encuentre armonía en la diversidad. La segunda noticia: el representante de la campaña por el sí, Marco Tulio Gutiérrez, cuestiona la contratación de Javier Valladestra por la Municipalidad de Lima para hacer precisiones sobre los vacíos legales del proceso revocatorio. Revisamos el tercer tema. Mientras la prensa recoge versiones sobre divergencias entre el ministro Pedraza y el general Raúl Salazar, el premier Jiménez afirma que ambos están haciendo un buen trabajo. Por otro lado, la bancada fujimorista anunció oficialmente su intención de interpelar al titular del Interior. Y finalmente, durante la inauguración del puente Tarapoto en San Martín, el presidente Humala afirmó que los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder, lo que ha sido interpretado como una nueva alusión al pasado gobierno aprista, pues además señaló que esa obra tendría que haber sido inaugurada 2 años atrás. Bien, hoy día, como siempre, nos acompañan dos invitados para analizar y revisar las noticias que vamos a discutir. Por un lado, Juan Cheput, que es dirigente de Perú Posible y analista político. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo ¿Qué están? tal? Bueno. Muy buenas noches. Y por otro lado está con nosotros Rolando Reategui, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás, noches. Carla, Mario, Juan? ¿Cómo estás? Buenas. Vamos a empezar entonces rápidamente con el primer tema. Ya lo habíamos anunciado: Benedicto XVI, ¿no es cierto?, dejó de ser papa hoy a las 12 de la tarde y en su mensaje de despedida ante los cardenales prometió obediencia y respeto incondicional al nuevo pontífice y obviamente ha expresado pues el deseo de que finalmente el colegio cardenalicio elija bien, encuentre, ¿no es cierto?, a la persona ideal para ejercer el pontificado, pero en un ambiente de armonía y en la diversidad. Vamos a ver algunas imágenes de lo que sucedió hoy día. El mundo ha estado muy pendiente de lo que sucedía en el Vaticano. La jornada para el Papa Benedicto inició con una reunión con los cardenales que se despidieron, algunos más cariñosos que otros, algunos más cercanos que otros, ¿no es cierto? Pero, en fin, luego se fue ya a la residencia de Castel Gandolfo. Empezamos entonces con digamos, la discusión y la conversación con nuestros invitados. Señor Cheput, ¿qué esperanza tiene usted, digamos, en el próximo pontífice? ¿Qué cualidades quisiera que tenga el próximo pontífice? Bueno, yo creo que el Colegio Cardenalicio va a apostar, inspirado en el Espíritu Santo según lo que dice la doctrina católica, por un papa relativamente más joven. Y relativamente más joven no se debe entender por un papa de 40, 50 años, que no hay cardenales de esa edad, pero sí alguien que permita conducir a la Iglesia en momentos de turbulencia y que tenga un horizonte etario de edad de mucho mayor que el que tiene el actual papa. Pero por otro lado yo veo en esta dimisión de su santidad de Benedicto XVI que no va a ser muy fácil desmarcarse de su presencia en el corto plazo. En principio hay elementos simbólicos y teológicos presentes. Simbólicos: el Papa se retira a la residencia de Castel Gandolfo, que es la residencia de veraneo de los pontífices. En segundo lugar, cuando culmine en esos 3 meses, él va a estar a muy corta distancia, va a vivir en Roma en un convento de clausura. Él va a seguir utilizando la túnica blanca, no va a ser el cardenal Ratzinger, va a ser el Papa emérito Benedicto XVI, y eso va a ejercer una influencia tremenda en los cardenales y en el próximo pontífice. Yo creo que si a eso le agregamos la potencia intelectual del Papa Benedicto XVI, el nivel de influencia que va a tener en el próximo pontífice va a ser muy alto, y por lo tanto la Iglesia puede pasar un problema de bicefalía como nunca en su historia ha tenido. Una bicefalía de facto, como consecuencia de un papa que sigue presente, con una gran influencia intelectual, y un papa que esperemos esté a la altura de las exigencias y los retos de la Iglesia Católica. Sí ha habido bicefalía con la época del Papa de Aviñón, digamos. Ah, bueno. Digamos, Claro. Enorme bicefalía en ese momento en la institución eclesiástica. Pero en la afirmación de este discurso final
ante el Colegio Cardenalicio de que va a respetar incondicionalmente y a obedecer al siguiente pontífice, precisamente parece aludir a esta preocupación. Es decir, no es casual que una afirmación de esa naturaleza en su discurso de despedida. Efectivamente deben existir suspicacias, incomodidades a propósito del hecho de que este Papa emérito siga estando tan cerca del centro del poder vaticano. Yo creo que acá la decisión del Papa primero es una decisión honesta y valiente, y le da un mensaje a todos los católicos y a toda la humanidad que por encima de todas las cosas que puedan existir está la capacidad de un ser humano de decir hasta ahí voy, y decirle a todo el pueblo que él está en las condiciones de retirarse para encontrar un camino de solución a los múltiples problemas que pueda tener la Iglesia. Y creo que al dejar esto está siendo muy claro y nos está dando también una muestra de humildad que mucho hace a todo el pueblo peruano y a todo el pueblo católico. Nos falta mucha humildad para hacer las cosas, para hacer los procedimientos, para hacer el trabajo, para hacer la política en sí misma. Entonces el Papa, si bien es cierto, es un referente intelectual importante en la católica y tal vez en la parte de la intelectualidad del mundo, creo que él va a estar también por la edad, difícil de superar, sí, claro, pero también estará mirando con ojos positivos. Creo que esta es una bendición y, como dijo Juan también, hay que esperar que el Espíritu Santo devele un Papa, que puede haber sorpresas porque nunca sabe. Cuando se sucedían los papas, todo el mundo nos decía que esto y el otro va a ser un Papa, ¿no? Pero a la hora de siempre elegir el Papa siempre hay una sorpresa, y esta sorpresa siempre nos da los cardenales, ¿verdad? El argumento de esperar que el Espíritu Santo ilumine, digamos, a los cardenales para, de alguna manera, elegir al nuevo pontífice, es cierto, digamos, así lo mencionan los sacerdotes, por lo menos con los que hemos conversado, algunos analistas. Pero los cardenales también son humanos, ¿no es cierto? Son humanos y tienen intereses políticos, por decirlos así, ¿no? Porque hay varias corrientes dentro de la Iglesia. Están los conservadores y los progresistas. Una gran vez tendrá que enfrentar el nuevo pontífice, ¿no? Claro, la vez pasada te escuché hablar con el padre Chali Río, acá en la mañana, y bueno, él debe haber leído también Infalible de Hans Küng, donde se cuestiona casualmente la infalibilidad papal cuando habla el Espíritu Santo a través de él, pero los católicos aceptan eso como un dogma de fe. La inspiración divina que viene desde el Eclesiastés, ¿no? Cuando se aparecen las famosas llamas del Espíritu Santo, son las que ilustran y transforman, por llamarlo así, al Colegio Cardenalicio para que tome una correcta decisión. Inclusive ya hay teólogos que indican de que este Papa Benedicto XVI fue el Papa oportuno para esa época, ¿no? Un Papa que da unas encíclicas necesarias y que se enfrenta a una corriente de modernización verdaderamente muy intensa. Entonces, yendo ya al plano terrenal, político, es obvio que la Iglesia es una institución política por excelencia. Mencionabas el caso del Papa de Aviñón, las grandes pugnas de la Iglesia, los sismos que ha tenido, y en esos momentos la guerra que hay entre las nuevas congregaciones, el Sodalicium, el Opus Dei con mucha mayor fuerza, muy tradicionales, y las viejas congregaciones, ¿no? Donde están los dominicos, los jesuitas, hay grandes problemas de poder. Entonces, es obvio que va a haber cabildeo, como tú mencionas, ya yendo al plano terrenal. Es obvio que en estos momentos empezaron los lobbies. Yo recuerdo mucho el papel que jugaba el famoso Papa Negro, el cardenal Arrupe, superior de los jesuitas, en el nivel de influencia sobre Juan Pablo II. Y tenía su habitación al frente de la habitación del Papa, ¿no? O sea, hasta ese efecto simbólico. Entonces, en la actualidad, hay una corriente modernizante que está buscando la incorporación de la mujer dentro del orden sacerdotal, que está buscando el matrimonio para los sacerdotes, y hay otra corriente a la cual pertenece el Papa Benedicto XVI, que protege el orden tradicional de la Iglesia, impide ese tipo de cosas. Pues obvio que los enfrentamientos van a estar a la vuelta de la esquina. Sí, esta otra frase que hemos destacado de Benedicto XVI al despedirse, dice que esperaba que el Colegio Cardenalicio sea como una orquesta en la que la diversidad
puede llevar a una armonía acorde, está anticipando estas discrepancias y anuncia pues que el Espíritu Santo tiene una voz coral, por lo menos, es decir, que les dice una cosa a una, se les dice otra cosa a otro, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa para volver inmediatamente con la segunda noticia. Estamos de regreso aquí en Portada. Hoy día nos acompañan Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, y el congresista fujimorista Rolando Ratti. Vamos a abordar con ellos ahora el segundo tema, que tiene que ver con el proceso revocatorio y las novedades que se han suscitado hoy día. Por un lado, Marco Tulio Gutiérrez, quien, como ustedes saben, es uno de los principales representantes de la campaña por el sí, si no el principal, ha cuestionado el hecho de que la Municipalidad de Lima contratase a Javier Vallerriestra, y entiendo que también a otros abogados, para que puntualice algunos vacíos o haga observaciones sobre algunos vacíos legales en lo que supone todo este proceso. Lo que critica es que se destinen dineros de la municipalidad a ese fin. Vamos a escuchar lo que dijo. Tengo la sospecha que se están empezando a crear los mecanismos de acopio de defensas legales ante la eventualidad de la derrota de la señora Villarán, ¿no? Porque acá en realidad lo que veo que está en juego defensas es... legales que para no aceptar los resultados si fueran contra Susana Villarán. Claro, pero es que está cuestionándose la legalidad, la legitimidad de este proceso. Y a estas alturas me parece francamente absurdo, ¿no? Porque la Contraloría General de la República, de hecho, va a intervenir porque la Contraloría está en una acción permanente de control que con toda seguridad les va a jalar las orejas a los funcionarios que aprobaron este tipo de contratación y que también va a terminar por muchas veces público, además totalmente lo que sea, ¿no? La Contraloría ordena regularmente que se abran procesos civiles a los alcaldes, funcionarios, para que devuelvan el dinero por contrataciones indebidas, que es un caso. Esto respecto al papel de Vallerriestra en la Municipalidad de Lima, pero también estuvo esta mañana el teniente alcalde Eduardo Segarra y precisamente respondió sobre el papel de Vallerriestra y explicó su labor, la cual está realizando desde enero. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasa si hay revocatoria, o sea, si tiene éxito la revocatoria? ¿Cómo se hace una transición, una transferencia, una transición de los procesos administrativos? Entonces, se encargó al abogado Vallerriestra, que tiene una larga trayectoria y tiene un estudio, que nos haga un trabajo de explicación de los temas normativos y legales que la municipalidad debe tener en cuenta para enfrentar este proceso. No es un contrato que tenga algo que ver con la política o la campaña, es básicamente una cuestión técnica, legal. El señor Vallerriestra. Bien, ¿tú qué piensas a propósito del hecho de que, en efecto, la municipalidad haya destinado fondos ediles para contratar a Vallerriestra a fin de que opine sobre el proceso de revocación y sobre los vacíos legales? ¿Esa es una materia que le compete al Consejo? Bueno, yo sí creo que la alcaldesa y sus allegados pueden contratar abogados, aunque no hay ningún departamento legal. Pero por lo que acabo de escucharle al teniente alcalde Segarra, es un poco para que maneje la transición como si estuviera anticipando una derrota. No sé si lo he entendido bien, pero en todo caso yo creo que sí es válido que contrate, y las especulaciones que hace Marco Tulio Gutiérrez en el sentido de que puede ser para irse en contra de los resultados del proceso me parecen completamente desatinadas, ¿no? Yo creo que lo peor que le podría pasar a Lima como ciudad, lo que más inmovilizaría sería el hecho de que no se reconozcan los resultados el 17 de marzo. Por más abogados que existan, yo creo que los resultados tienen que reconocerse, pues recurrir a argumentos legales para ir en contra de eso, lo único que generaría es mayor caos, ¿no? Ahora, tampoco hay que preocuparse mucho por algún tipo de cuestionamiento sobre la probidad de Javier. Javier Vallerriestra es un abogado de primer nivel y yo creo que no afecta en absoluto el proceso de revocación. Congresista, este argumento del señor Segarra explicando pues la labor de Vallerriestra en la municipalidad sobre la transición, de alguna manera, para no dejar cabos sueltos, digámoslo así, en la gestión municipal. Yo creo que la alcaldesa quiere una ley BIP. ¿Una ley, perdón? Una ley BIP. ¿Cómo es eso? BIP. Entonces,
Porque esta ley de la revocatoria está enmarcado entre la ley de la ley de las municipalidades en todo el Perú. Funciona hasta 2004. Ya casi son 10 años que se está dando esta ley. Para las provincias se han dado con absoluta normalidad. Han sido 250 alcaldes y muchos regidores que han sido revocados y no ha pasado nada, todo lo contrario, no se ha caído la democracia, no ha habido ningún tipo de paralización de obras en ninguna parte, todo lo contrario, es un mecanismo que se ha puesto en la Constitución para que justamente haya un sistema de participación ciudadana en tratar de hacer que las autoridades puedan también ser fiscalizadas por mediante el voto popular. Creo que esto ya lo tienen ahí, incluso a un gran jurista también que es Henry Piz. Henry Piz también trabaja en la Municipalidad de Lima. No creo que sea abogado. Es sociólogo y también cuando era presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ¿no? Él es justamente el que dio esta ley, constitucionalista. De tal manera que no creo que haya vicios legales ni constitucionales dentro de esta ley. Si el propio Henry Piz, que trabaja en la municipalidad, ha sido partícipe de esta ley, entonces no creo que le haya dejado algún resquicio o algo, una ventana abierta para buscar una inconstitucionalidad de la ley. Todo lo contrario, la ley está bien dada. En este proceso de revocación, digamos, nos hemos fijado más, hemos puesto más atención porque se trata de Lima. Como usted menciona, hay procesos de revocación que se han dado al interior del país y muchas veces han sido promovidos por aquellos que perdieron. Eso implica pues una intencionalidad política. Muchas veces, pero hay otras veces también que han salido alcaldes que eran totalmente incapaces. En este caso, personalmente pienso que nosotros tenemos, por ejemplo, dudas sobre la honorabilidad de la alcaldesa, pero tenemos absoluta certeza de su incapacidad. Entonces, y que hay pruebas incluso, ¿no?, de las obras que realmente no están bien hechas, la herradura, la parada, toda la parte de los regidores corruptos de Fuerza Social, tema, por ejemplo, del Parque del Río Ringma, una serie de cosas y detalles que están demostrando con pruebas que esta gestión municipal no tiene la capacidad necesaria. Y no es tanto en política, es realmente estamos viendo una incapacidad de una alcaldesa que no tiene las posibilidades y las capacidades gerenciales para llevar a una ciudad capital, ¿no?, de 8 millones de habitantes, en la cual necesita un equipo muy poderoso de gente que sea mucho más capaz de ver más allá del horizonte. Hemos visto que acá no sucede esto. En 2 años de gestión creo que es muy poco lo que ha hecho. Vamos a ver ahora unos spots que están en las redes sociales por el momento, porque podrían llegar a la televisión, primero del sí, luego del no. Pero antes de pasar a eso, quiero hacer una pregunta que quisiera que me responda como un relámpago. Su partido ha dejado en libertad a los fujimoristas para que voten por el sí o por el no. Aunque cabe sospechar por qué lado se inclina usted a partir de lo que ha dicho. ¿Ya tiene usted un voto definido? Bueno, yo no voy a votar. No, yo no voto acá, yo voto en provincias. Okay, perfecto. Entonces, con esa duda despejada, vamos a ver primero el spot del sí. Saquemos a los incapaces. Marquemos 40 veces sí. Sí a la revocatoria. Sí al cambio. Sí al progreso. Sí a la esperanza. Marquemos 40 veces sí. Han insistido con el término de incapaz, claro, han hablado ahora de la incapacidad de modo más abstracto, pero no se han retraído como cabía esperar a propósito de esa terminología. Bueno, este spot, ¿no es cierto?, está realizado por el colectivo ciudadano M17 a favor del sí. También tenemos algunas imágenes de publicidad a favor del no. No sé si ya lo tenemos listo Lo tenemos listo, vamos a verlo. Déjame que te cuente, Limeya, ay, deja que te diga, morena,
mi sentimiento. Seguramente ustedes se preguntarán qué hace un español metido en estos líos de opinar. Y yo explicaré que tengo la mitad y más de la mitad del corazón limeño, que esta casa, que es la mía en Madrid, está llena de limeños y limeñas por todos lados, y que naturalmente nos preocupan las cosas del Perú y las discutimos a menudo. Así que ahora andamos muy preocupados, y yo en primera persona muy preocupado, por la revocatoria de Susana Villarán. Nosotros sabíamos también lo que es la especulación inmobiliaria y todas esas burbujas que florecen de pronto en una ciudad como Lima, y sabemos los chanchullos y los chantajes y las corrupciones que provocan. Yo creo que a Susana Villarán la quieren revocar porque fue demasiado honrada para los parámetros que se acostumbraban en la vida municipal de Lima. Así que estoy radicalmente en contra de su revocación, y ojalá que ustedes lo estén también. Un abrazo grande. Me parece que la campaña sigue apostando por los rostros de personajes conocidos. Vamos a ver si le resulta. ¿Cuál de los dos político está dirigido a un sector como el DIE, que le está negando todavía su aceptación a Susana Villarán, en el cual se mantiene en niveles de 68 o 70% a favor de la revocatoria? Y verdaderamente me preocupa. Yo soy una persona que públicamente está a favor del no. El nivel de optimismo que está imperando en estos momentos en la campaña a favor de Susana Villarán. Un nivel de optimismo que se basa en encuestas que dicen de que están en una tendencia ascendente, en cualquier momento lo volteamos, pero que ignoran lo siguiente. A mí me hubiera gustado ver esa tendencia ascendente en la última semana, y no faltando 3. Creer que la tendencia se va a mantener faltando 3 semanas para el proceso electoral, y pensar que las personas del sí van a estar de los brazos cruzados, es de una ingenuidad política impresionante, realmente. Se sigue descuidando el aspecto político. Cuando vemos estos dos spots, yo no sé qué nivel de influencia puede tener Joaquín Sabina en el sector de IE, un sector que casualmente está reclamando escaleras, un sector que está reclamando veredas, un sector que está reclamando muros. Evidentemente, el spot del sí va a ser mucho más eficaz, y creo yo de que están equivocando lo que ha podido tener un buen impulso inicial. Ahora, pero es un enfoque en las redes sociales. Claro, coge un concepto bien claro, ¿no? Susana Villarán es demasiado honrada para la política nacional. Entonces, que por eso, ¿no es cierto? Yo admiro que, ¿por qué no sale el rostro de Susana Villarán? O sea, ¿no se han preguntado eso? ¿Por qué está el rostro de decir no? ¿Por qué no sale ella? ¿Por qué tiene que estar rostros de otras personas? Si sale Joaquín Sabina, el sí debe estar, pues, Corazón Serrano. Va a haber seguramente una propaganda Corazón Serrano, el Grupo 5, Sonido 2000. De repente es el calor popular, es el de todo el pueblo. Uno va desde un taxista hasta cualquier ciudadano de a pie, de cualquiera de los grupos sociales C, D y E, odian a la alcaldesa. Realmente, porque no ha hecho nada en la parte que a ellos les corresponde. Congresista, pero solamente para aclarar, lo que acabamos de escuchar por parte de Sabina no es un spot, digamos bueno, así. Es algo que está yendo por las redes sociales, y es brindarle el apoyo, ¿no es cierto?, abiertamente a Susana Villarán. Claro, pero el nivel de influencia en las redes sociales, si bien es cierto que es potente, es poderoso, sin embargo, para esta elección, creo que si bien puede jugar un rol importante, más importante es el sentimiento y el boca a boca, como en todo Lima se nota la expresión de rechazo de la alcaldesa. Yo creo que eso es muchísimo más fuerte. Y sobre todo, nos damos cuenta día a día, ¿no? Es una situación que abarca, y creo que también que es un error decir que las encuestas están avanzando, porque hay unas encuestas diametralmente opuestas. En todas las encuestas hay un avance del no. Sí, definitivamente, no hay un crecimiento del no. Sin embargo, los del sí no son mancos ni cojos. No, es lo que está diciendo. Yo creo que es van a ver, yo creo que faltando pocos días para la campaña electoral, va a haber obviamente spots mucho más fuertes, mucho más y además tienen experiencia, ¿no? Sí. Porque el que hace los spots del sí es un famoso publicista del APRA, ¿no? Otero, es que tiene un aparato ahí.
detrás, o sea, eso tiene un olfato político, tiene un olfato a dónde van las cosas. Bueno, pero el señor Fabre tampoco será ni cojo ni manco, cabe suponer. Efectivamente, de los dos que hemos visto, el del sí tiene la capacidad de ser pasado por televisión, el de Sabina no da la impresión de que tiene ese destino, ¿no? Yo intento hacer acá un análisis más que un papel de defensor de la alcaldesa, ¿no? Creo que a través del análisis voy a colaborar más con la campaña por el no. Sí. Mira, en el caso específico de la campaña publicitaria del no que recurre a rostros, etcétera, etcétera, yo creo que ha funcionado y ha consolidado a Susana en el ABC. Pero en el DIL las tendencias en todas las encuestas indican de que todavía hay una gran resistencia. Ahora, es muy difícil enfrentarse a una campaña en la cual la falta de escrúpulos es la principal característica. La campaña del sí está apelando a muchas mentiras, y en eso es experto el APRA, y lo demostró con el Fredemo, cuando hizo proselitismo sobre la base de folletos en los conos, en los cuales indicaba que se venía el shock, que Mario Vargas Llosa nos iba a condenar a una hambruna, etcétera, etcétera, y eso cala en los sectores D y E. Y yo creo que en este tramo final de la campaña, insistir en algunas mentiras, insistir en la falta de capacidad de la alcaldesa, hacer un proselitismo sucio en algunas zonas, va a dar resultados. Y ante eso hay que prepararse. No necesariamente con este tipo de spots que, como tú dices, son solamente a nivel de redes, sino también a partir de lo político. Y yo creo que es un gravísimo error que en este tramo final la alcaldesa no salga al frente de la propia campaña. ¿Ella debería ir a la exposición de motivos? Yo creo que por lo menos en las últimas 2 semanas la que tiene que liderar la campaña es ella. De lo contrario va a cometer un gravísimo error. Y no tengo la menor duda de que de parte del sí, la parte política va a salir en ese tramo final para tratar de voltear la situación. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se mueva, que volvemos ya con el tercer tema, que tiene que ver con las aparentes discrepancias al interior del Ejecutivo y en la dirección de la policía. Volvemos. Seguimos con más, esta vez con el tercer tema, que viene a razón o enmarcado, digamos, del debate sobre seguridad ciudadana. En las últimas horas, y hemos visto también en algunos medios de comunicación, por ejemplo, el día de hoy Caretas publica la crisis policial, menciona severas divergencias entre el ministro del Interior y el director de la policía, ¿no es cierto?, que llegan a Palacio de Gobierno. Incluso hablan sobre todo un itinerario de cómo se habría acercado Pedraza a Palacio, habría hablado con el presidente Ollanta Humala, y de alguna manera, con esas u otras palabras, habría dicho o Salazar o yo, ¿no es cierto? Y que Ollanta Humala lo habría tranquilizado de alguna manera. Obviamente ha habido reacciones al interior del gabinete, así que vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Él no ha renunciado, eso no es verdad. El ministro del Interior sigue en sus funciones y seguirá ejerciendo sus funciones hasta el momento que el presidente de la República nos diga a todos los ministros que terminemos nuestro trabajo. En el caso del director de la policía, Raúl Salazar. ¿Perdone? En el caso del director de la Policía Nacional, Raúl Salazar. Exactamente lo mismo, mientras no tengamos un cambio que diga que lo que nos señala el presidente de la República, todo. Pero el premier Jiménez no solamente habló sobre el ministro Pedraza, también habló sobre Raúl Salazar, que sería la otra parte en este presunto conflicto, y dijo que ambos están realizando un buen trabajo, es decir, ratificó la confianza en los dos, o sea que parece que desde la perspectiva del Ejecutivo, si no se va uno de ellos de motu propio, pues los van a mantener a los dos en el mismo lugar. También el propio ministro Pedraza prestó declaraciones a propósito de la circunstancia de que la bancada fujimorista ha anunciado oficialmente su voluntad de interpelarlo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pedraza. Expreso la verdad, mi preocupación por ese constante intento de invalidar la investigación policial. La policía hace un esfuerzo muy importante. Cada semana o cada 10 días fallece un policía en acto de servicio. Y la verdad es no muy grato escuchar versiones que tienden a invalidar la investigación policial. Hacemos un enorme esfuerzo, estamos trabajando con mucha intensidad, de manera que yo quiero en principio validar y reconocer el esfuerzo que la policía hace para esclarecer hechos concretos. Bueno, es un derecho de la oposición interpelar.
Si así el Congreso lo estima, nosotros estaremos en el Congreso informando lo que estamos haciendo. Tenemos la absoluta certeza de que estamos trabajando. Es un tema complejo, sin duda delicado, la seguridad ciudadana, pero estamos trabajando, tenemos planes bastante claros, programas de... Una expresión de la incomodidad que en efecto parece existir. En otro momento de estas declaraciones le preguntan directamente sobre la eventualidad de una renuncia del general Salazar y él dice: por el momento estamos trabajando todos juntos, que es una frase para salir del paso, pero que no vierte confianza en el comandante general de la policía. O le habrían dicho... Hay que esperar un ratito, ¿no? Así es. Hay que esperar un ratito, vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, efectivamente la bancada fujimorista hizo oficial su intención de interpelar, ¿no es cierto?, al ministro, pero hay parece ser que el ministro se adelantó, ¿no? Porque hay un comunicado, un oficio, ¿no es cierto? Y el asunto es exponer políticas de seguridad ciudadana, firmada por Wilfredo Pedraza, ¿no? Me dirijo a usted para saludarlo oficialmente y manifestarle mi disposición de acudir al Congreso de la República con el objeto de exponer ante la sesión del Pleno las políticas sobre seguridad ciudadana en fecha y hora que se tuviera bien a disponer. Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Esto va dirigido a Víctor y ¿se les adelantó? No es la primera vez que pasa, además, ¿no? No es la primera vez, y cada vez que se quiere interpelar a alguien, ellos inmediatamente mandan una carta para presentarse al Congreso, ¿verdad? Pero en esta vez, por más que haya presentado una carta, la interpelación procede. Y procede, desde nuestro punto de vista, ha claudicado en 3 funciones básicas, fundamentales de todo Estado de Derecho moderno, que es seguridad, justicia y orden. No existe. Existe un caos. En provincias, en Lima mismo, hay una anarquía tremenda. Es realmente impresionante cómo se ha dejado que la delincuencia, no solamente organizada, sino y el desorden que existe, estamos peor que en la época anterior a los 80. Realmente ya es difícil poder circular por ciertas partes del país. Te piden cupos, en Trujillo hasta las casas tienen sticker, hay las bandas organizadas. Realmente no es que mueran todas las semanas un policía, es mentira lo que dice el ministro, ¿va? Realmente tenemos casos que la policía mismo le saca plata a la víctima primario, en la mayoría de veces. La situación es de una descomposición tremenda de la Policía Nacional, y no solamente la Policía Nacional, sino que los fiscales tienen miedo de poder denunciar a un delincuente ranqueado porque teme a su vida. Realmente los fiscales están por gusto, no protegen a la sociedad, protegen a los delincuentes. Los jueces muchas veces han dado han repuesto a 70 policías en Trujillo, por ejemplo, que han sido totalmente comprobados con actos de corrupción, a 400 policías a nivel nacional que deben estar en las cárceles, ahora están dándonos seguridad. O sea, acá hay una política, la política de seguridad del presidente Humala ha fracasado totalmente. Y yo creo que, mire, ya existen instituciones, la Policía Nacional, el Serenazgo, existe las rondas urbanas o campesinas, existe incluso una institución que se llama el Arresto Ciudadano. Y es más, el Congreso le dio facultades legislativas para materia de seguridad. Entonces, ¿dónde están? El pueblo dice, ¿dónde están los resultados de esta situación? ¿Dónde está? No existe. ¿Usted o tú como dirigente de Perú Posible crees que la bancada de tu partido debería apoyar la iniciativa de interpelación? Hay tiempo suficiente para que nos reunamos con ellos. Yo creo que es un clamor de la ciudadanía y Perú Posible no puede estar de espaldas a esta exigencia. Yo creo que la posición del fujimorismo es pasar ya del comentario a la acción, ¿no? Es necesario interpelar al ministro porque, como bien ha dicho Rolando, es un ministro que ya recibió facultades legislativas en el mes de agosto del año pasado. Él dio una nueva ley de la Policía Nacional, se crearon 5 direcciones, dentro de ellas la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Lucha contra el Crimen, y no ha dado resultados. Y simplemente cuando vemos este lío que hay con el general Raúl Salazar, se nota que no tiene poder. Es absolutamente inusual que el Premier respalde al ministro y al subalterno. ¿Eso qué significa? Que el subalterno, en este caso el general Raúl Salazar, al mismo nivel del ministro. Él tiene que respaldar a sus ministros y a sus ministros en sus decisiones.
Pero ¿qué sabemos? De que el propio ministro Juan Jiménez no tiene ni la personalidad ni el temperamento suficiente como para exigir el cambio de este señor Raúl Salazar, que obedece a la pareja presidencial o al señor Villafuerte. Hay versiones encontradas. Unas dicen de que su señora es prima de Nadine Heredia, otros dicen que está ligado a Adrián Villafuerte. Bueno, sea cual sea la verdad, lo importante es que es un señor que no ha dado resultados al frente y por lo tanto merece que dé un paso al costado, porque no sabemos por qué permanece todavía al frente de su cargo. Ahora, pero ustedes están siendo bien claros en decir que ya tuvo el tiempo suficiente Wilfredo Pedraza, ¿no? Cuando estamos hablando de interpelación, ¿eso significa que tenemos que leer que en el futuro lo van a censurar? Digamos que el real motivo es seguir el protocolo, pero lo que quieren es censurarlo. Primero, las explicaciones claras, porque hay situaciones muy complejas de que tienen absoluta responsabilidad. Entonces tienes que explicar con claridad a todo el pueblo peruano qué es lo que están haciendo para parar esto, cuál es su estrategia, dónde está el Consejo de Seguridad Nacional con nombres rimbombantes que al final no funcionan en nada. Entonces yo creo que acá el propio Ollantumala ya se cansó de este ministro en la sombra, que es Raúl Salazar, porque es un ministro en la sombra, y los otros son fantoches, porque al final solamente están ahí y el que toma decisiones es Salazar. Y te voy a contar un caso que es gravísimo, ¿ya? El secuestro y el asesinato vil de un dirigente nuestro en San Martín, José Bonifacio Cova. Le secuestraron, denunciaron a la policía no actuó. Llamaron al fiscal, los fiscales no actuaron. Llamamos al ministro. Después de una semana el ministro ordena que actúen. No actuaron. Las rondas capturan al delincuente, le llevan a la policía. La policía les da libertad conjuntamente con los delincuentes, con la fiscalía del delincuente luego la policía, los ronderos capturan a este delincuente que dice que le han matado alevosamente a este dirigente, incluso que le han pagado a la policía y al fiscal. Y ahora la fiscalía está denunciando a los ronderos por secuestro y tenencia ilegal de armas y le piden 30 años de prisión. Entonces el mundo al revés. La policía, nuevamente, ojo, la policía, no toda, la fiscalía, protegen a los delincuentes y no protegen a la sociedad. En esa circunstancia estamos, en todas las provincias. Esto es una anarquía, la gente ya no cree, no confía. Entonces la violencia se va a ir de una manera desmedida, desbordarse. Ya estamos viendo casos que los ronderos han tomado decisiones incluso de no entregar a los delincuentes. El regulatorio que ustedes han presentado es de 27 preguntas. De 27 la preguntas. Última, la 27ª, me ha llamado la atención porque le preguntan al ministro si él o su familia ha sido también víctima de algún hecho de violencia o delincuencial. ¿Tienen ustedes, no parece una pregunta casual, ¿tienen ustedes noticia de algo así que ha ocurrido? No es de su dominio. No es mi dominio, pero de todas maneras seguramente. Hay una situación. Fíjate, a la casa de mi padre, cuando yo le invité a almorzar, fuimos a almorzar el restaurante más o menos a 1 cuadra y media. Entraron a asaltar, a robar en minutos. La policía tampoco, no hizo nada, la fiscalía no hizo nada. Entonces, en la casa de mi padre, en toda sociedad donde que existe un crecimiento económico, la situación, si no hay orden, si no hay seguridad, si no hay justicia, esto se vuelve un caos. Aún más, con el ministro Pedraza, en menos de 2 meses han muerto 4 autoridades y no ha pasado absolutamente nada. Han muerto desde vicepresidentes regionales hasta tenientes gobernadores, y se supone que son alcaldes, y se supone que son personas que estando como autoridades tienen beneficios de vigilancia, y nadie se ha molestado en preguntarle al ministro qué ha hecho en esos casos. No hay investigaciones. ¿Por qué? Porque como sucede en provincias, no estamos en el drama que está ocurriendo a nivel nacional. Hoy día mismo había asesinatos y hoy día siguen los problemas de extorsión. Y entonces yo creo, sinceramente, de que acá hay un grave problema de desmoralización de la policía. La devastada, no encuentra liderazgo en sus jefes. No olvidemos que fue con la ratificación de Raúl Salazar que se sacó una serie de oficiales de primer nivel, y hoy día estamos viendo los resultados. Y luego cambiar a los comisarios de un lugar a otro es algo que también
es verdaderamente demuestra una gran ignorancia en el tema, porque un comisario tiene que conocer su territorio, a los vecinos, ganarse la confianza para establecer las zonas de prevención, y los cambian a los 4 meses. Entonces, hasta tal punto, pues no sé si pasaron una noticia en que capturaron a unos delincuentes que ya estaban presos en el penal de Cañete, y capturaron aunque estaba robando a una señora el celular y todo. La señora no quería denunciar. Nadie quiere denunciar porque sabe que va a ser pérdida de tiempo, que no van a tener justicia y encima les van a amenazar. Hasta ese nivel estamos llegando, peligrosísimo. No quieren denunciar porque les va a pasar algo. Pero Carla dejó una pregunta que no ha sido respondida, me parece a mí. Ella les preguntaba si con prescindencia del trámite de la interpelación, ustedes íntimamente piensan que ya el ministro tendría que irse. Por supuesto, yo creo que ya tiene que irse por una sencilla razón. Yo creo que él no ha podido desligar a la Policía Nacional de la interferencia del coronel Villafuerte. Y tener el control de la policía, por si acaso, es muy propio del ejército, y también se hizo en la época de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. La policía es la más cercana a la gente y por lo tanto es la que tiene mayor información de detalle. Y ese ministro no ha sido capaz de desligar a la Policía Nacional de esta interferencia permanente del asesor del presidente de la República. Claro, pero ¿qué van a hacer ustedes como políticos que tienen herramientas que la ciudadanía no tiene? Primero es la interpelación. La interpelación, y le estamos pidiendo la destitución del general. O sea, no solamente le estamos interpelando, sino que le pedimos que se vaya a Salazar, ¿no? Para más o menos entrar a calmar las aguas, porque esto es una indignación popular, no solamente es una indignación de todos nosotros, es popular. De tal manera que si él se va, bueno, le escucharemos a Pedraza. Está condicionando, entonces, si se va a Salazar, podría perdonarle la vida a Pedraza. Si no, tendrá que ser censurado. Yo creo, en la Comisión Política yo creo que tienen que irse los dos, porque la reforma policial ya fracasó rotundamente y el señor Pedraza lamentablemente no tiene ya ninguna ascendencia y estamos llegando a un problema de credibilidad. Es también inusual ver cómo se desmiente a la policía con los operativos que hace. Presentan a un niño que han rescatado y resulta de que la misma familia avisó. Y es algo que se repite con este señor desde la época de los rehenes en la selva, en Quiteño, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente hacen operaciones mediáticas para aparentar triunfos que en la práctica no son. Entonces, cuando ya existe esa vocación de engaño, es insostenible la presencia de un funcionario. Y todo eso viene sucediendo con Raúl Salazar y con el ministro Pedraza. Y cree que somos tontos, ¿verdad? Y eso es lo peor. Sí, bueno, hay una acumulación de desmentidos, ¿no? Es que acaba de mencionar la notaría Paíno, ¿no? La persona detenida, la persecución, a raíz de la persecución, y la persona detenida que según la fiscalía no existe nada que la vincule con la escena del crimen. Y sacan estos psicosociales inmediato, mira, estamos actuando, la policía está ahí, ya estamos. Y estadísticas que no se condicen con la realidad. Y a uno de los que detuvieron con relación al asesinato de Luis Choi, el fotógrafo del Comercio, lo han soltado, ¿no? Está muy bien que lo suelten si no tiene nada que ver, pero digamos, esta celeridad en detener a la gente parece más con ánimo propagandístico que eficacia. Ya se han dado cuenta que lo efectista, lo mediático funciona para que la gente crea, como yo hablo de un tema de percepción, para que cambie su percepción a que está funcionando la cosa y no es así. Pero es peor, poner más patrulleros en las calles no funciona, se ha demostrado, poner más policías, como decía ayer un humorista, 1000 panzoncitos más, ¿no? Entonces, no funciona. ¿Por qué? Pero yo quería preguntarte por el lado político, porque por un lado aquí el congresista ha sido tajante y ha dicho, bueno, si no sale Salazar, si sale Salazar le podemos perdonar la vida a Wilfredo Pedraza, si no lo censuramos. Pero ¿qué va a pasar con la bancada de Perú Posible, teniendo en cuenta que de alguna manera son aliados políticos con la bancada? Claro, por eso yo les contestaba a ustedes lo siguiente, no es algo que no se ha tratado todavía. Yo creo, sí felicito la iniciativa del fujimorismo, hay cuestiones en las cuales hay que coincidir y pasar a la acción en ese sentido es algo positivo. Y yo tengo que hablar con mi secretario general, con Luis Taís, y con los propios representantes de la bancada. Yo creo que sería un error ante la ciudadanía apoyar a este ministro Pedraza. Y por lo tanto considero de que tiene que apostarse por la censura y el primer paso es la interpelación. Y no aceptar la invitación, sino que vaya de una vez a la interpelación. Y hace 2 días Víctor Andrés García Belaúnde, hoy día sí me acuerdo el nombre, y Jude Simon, que estaban presentes aquí, también manifestaron ambos que sus propias bancadas, a juicio de ellos, también deberían sumarse a la interpelación, de manera que
hay ya, digamos, hay mucho más que No, es que hay un problema ya que la ciudadanía ya siente, ¿no? Y padece, ¿no? Que es la inseguridad. No solamente la delincuencia de baja escala, sino también los asesinatos, el sicariato. Y sobre todo, es lamentable que hoy día el propio ministro diga estamos con la reforma, cuando él ya recibió facultades. Cree que nos hemos olvidado. Hay una reforma en camino. Hay una reforma en camino, por favor. Él ha cambiado la ley de la Policía Nacional, ha cambiado los mandos, ha cambiado la estructura. Lo que pasa es que creen de que cambiando el organigrama la cuestión funciona, y no es así. Es un tema de procesos. Yo he sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, y ha habido personas como Carlos Basombrío, Fernando Rospigliosi, que conocen del tema de seguridad, y el ministro dice públicamente que él no les hace caso. Entonces se conjuga soberbia, incapacidad e impotencia. ¿Impotencia por qué? Porque no puede hacer ningún cambio. ¿Y por qué no puede hacer ningún cambio? Porque él no manda, manda el señor Villafuerte. Por lo menos un tema en que están de acuerdo, ¿no? Perú Posible y Fuerza Popular. Por lo menos en el tema de seguridad. Bueno, ojalá que en el momento decisivo, porque estos son nada más unas opiniones políticas, se le pueda censurar. O sea, ojalá que las demás fuerzas políticas del Parlamento entiendan que esto es una cuestión vital, ¿no? Ahora, durante el gobierno aprista también hubo ministros del Interior particularmente, digamos, que dejaban mucho que desear. Por supuesto que sí. Y cuando se votó la censura a estos ministros, el fujimorismo no acompañó esa opción, sino más bien les perdonó la vida. No votamos a favor, no votaron en contra. Bueno, pero eso también es un voto, ¿no? Ese es jugar el muertito. Porque no, todo lo contrario. Ha habido ministros en la cual nosotros sí hemos sido muy duros, muy fuertes. Pero en la opinión política, como está mencionando usted en este caso, pero digamos en la cancha, en el voto, en el hemiciclo, no acompañaron esa pereza. El nivel de situación, de cómo lo siente la gente ahora en carne propia esta situación, que da miedo ir a la policía a hacer una denuncia, porque te da miedo de verdad, está llegando a límites insospechados. Por eso te decía que estamos llegando a un nivel de anarquía. Y el presidente Ollanta-Humala se ha elegido y porque creían que por el que era comandante iba a tener los pantalones suficientes como poder solucionar las cosas, y sin embargo vemos que es peor. Bueno, veremos entonces en el hemiciclo finalmente quiénes están de acuerdo con lo que es más allá de las opiniones políticas, sino más bien ya, como dice Mario, en la cancha con los votos, ¿no? Bueno, vamos a una nueva pausa y regresamos con el tema final. Bien, ya estamos de regreso aquí en Portada, y el tema final tiene que ver con el presidente Humala, quien hoy día, durante la inauguración del puente Tarapoto en San Martín, durante su discurso en realidad hizo algunas afirmaciones que han sido interpretadas nuevamente como un ataque a el pasado gobierno aprista. Digo nuevamente porque la referencia a los panzones fue interpretada no solamente por la prensa, sino por algunos voceros del propio partido aprista como una alusión a Alan García. Vamos a escuchar lo que ha dicho en esta oportunidad. Llegan proyectos de saneamiento, etcétera, ustedes también controlen que eso vaya bien y no que se entreguen a empresas bambas que pagan coimas y que después las obras a medio hacer, y al final todos ustedes pagan el pato. Y después cuando viene el presidente están con su letrerito, el agua y desagüe. ¿Pero por qué no lo hicieron cuando tuvieron? Porque nadie dijo nada. Entonces tienen que ayudarme a combatir lo que es la corrupción. A los ladrones deben estar en la cárcel, no en sitios de poder. Y eso es lo que tienen que trabajar ustedes. Tenemos que trabajar todos juntos, desde abajo, desde adentro, para generar que estos proyectos vayan bien y no se queden en el camino. Y después de 2 años, 3 años, estén pidiendo que se termine un proyecto que fue paralizado. Hoy día estamos inaugurando un puente que debió haber sido inaugurado hace 2 años, es lo que termina diciendo. Por eso, claro, si uno retrocede 2 años en la historia del Perú, quien estaba en el gobierno era Alan García. Además ha hecho una referencia a agua, desagüe, el letrerito, parece ser una alusión a agua para todos y a los suspicaces, en Perú 21 en particular, mencionan que quizás la alusión al latrocinio puede también tener una connotación política, ¿no? Claro, pero va a ser bien difícil que los apristas se den por aludidos, no se compren ese pleito ahora, porque ya sería muy vergonzoso para ellos mismos, ¿no? Pero es definitivo que es una alusión al gobierno anterior por el tema de agua para todos que está en
que ha sido motivo de informes periodísticos, de que hay una serie de proyectos a lo largo y ancho del país en los cuales se abandona la obra. ¿Por qué? Para explicarle ahí rápidamente a los televidentes. Se paga una fuerte inicial a la empresa constructora en promedio y se evapora esa plata. Al parecer se va en corrupción porque no queda dinero para seguir con la continuidad de la obra y termina abandonada. Y como se necesita el avance para que venga el otro 50% y esa plata inicial se fue en dinero corrupto, pues simplemente se abandona la obra. Ahora, me parece muy bien que el presidente hable fuerte, pero esa fortaleza debe acompañarla de un apoyo a su bancada para que proyectos de ley que verdaderamente impedirían que los corruptos vuelvan al poder se transforme en un marco legal. Hay proyectos de ley en el Congreso de la República donde se castiga el acto corrupto con la nulidad de la prescripción. O sea, se vuelve imprescriptible el delito en la cosa pública, en la administración pública. Con lo cual, los funcionarios que han cometido delitos en el uso de la función pública no pueden volver al poder. Ahora, si nos ponemos un poquito suspicaces, de alguna manera, puede ser que este tipo de enfrentamientos con el APRA le resulte rentable como una cortina de humo, digamos, teniendo en cuenta que se está enfrentando a una situación complicada como la que conversamos hace un rato, ¿no es cierto? Claro. La de seguridad ciudadana y el enfrentamiento, ¿no es cierto?, sus preferencias hacia el ministro o al director de la policía. Yo creo que el presidente tiene razón que los ladrones deben estar en la cárcel. Pero todo dicho sin acción no existe, no sirve. 2 años que muchas obras a nivel nacional no se han terminado, efectivamente, por un alto grado de corrupción existente. Las instituciones básicamente están corruptas. No ayuda a la institucionalidad. En el Congreso se ha hecho todo lo posible para dar leyes muy fuertes. Incluso cuando están en la parte pública, funcionarios públicos no prescribe hasta más de 15 o 20 años. Por lo tanto, ya están las leyes, no se hacen cumplir. No solamente una de decir las cosas, pero sí ha habido un grado de corrupción en la obra pública que es realmente lamentable. Lamentable, desde alcaldes, desde funcionarios públicos, del Poder Ejecutivo, donde realmente se ha visto una situación increíble de corrupción. Este puente en Tarapoto, no solamente ese puente, la mayoría de obras de saneamiento no están terminadas. Y no está porque ya no existe el dinero. Pero respecto a este tema, ¿no? ¿Podría ser utilizado este tema? Sin duda que tiene que estar discutible, pero obviamente lo que en este momento tan difícil que tiene el gobierno por esta falta de credibilidad, que le va a ser bien difícil poder salir si no toma realmente decisiones concretas acerca de seguridad ciudadana, obviamente lo que está queriendo hacer es polarizar el tema, ¿verdad? Entre ladrones y los justos y los honestos y realmente como ellos, entre comillas. Pero yo creo que no vale esta polarización. Acá lo que nos enfrentamos es a una situación real. Si no pasamos a acciones reales, vamos a estar peor que Colombia y vamos a estar peor que México. Acuérdate nomás de la orquesta Pombo Colombiana, en la cual fue una fiesta de un capo de la mafia, no le gustó que le toquen una canción y les mandó a matar a los 18 de la orquesta. En este tipo de situaciones vamos a llegar si no tomamos acciones rápidas. Y el presidente debe ser el ejecutor y el gran líder que realmente unir a toda una comunidad, a todo un pueblo, para lograr que le apoye. Sin embargo, vemos que él solamente deberían hacer preso, ¿no? De repente quiere hacer campaña política. Ahora, yo no le veo un pensamiento maquiavélico al presidente, ¿no? O sea, que lance esa perorata, llamar que los ladrones no lleguen al poder con un ánimo de mañana generar una polémica. Cuando él habló del indulto y le pidió al fujimorismo que presentara a la familia el indulto, fue un exceso verbal. Cuando él habló de los panzones, igualmente fue un exceso verbal. En ambos casos recibió respuestas políticas. En este caso yo verdaderamente no pienso que mañana hay una respuesta de parte del APRA, a pesar que han sido directamente aludidos, ¿no? O sea, no veo esa exquisitez maquiavélica en el presidente como para buscar cambiar la píldora. Sí veo a un presidente muy activo y muy como que pierde la compostura permanentemente, ¿no? E ingresa en un terreno de excesos verbales, lo cual demuestra de que está pasando por momentos difíciles. Yo creo que él es consciente que el gobierno, que si él no tuviera en estos momentos la gran cortina de humo de la revocación,
pues simplemente estaría en graves aprietos. Todo el mundo está mirando estas 3 últimas semanas y no estamos mirando un gobierno que sigue en piloto automático, que no ha hecho ninguna reforma, que tiene problemas de seguridad y está empezando a tener problemas económicos cuando vemos el tema de las exportaciones. Les agradecemos mucho su concurrencia al programa hoy día, a nuestros 2 invitados, el congresista Romano Berretegui de Fuerza Popular y Juan Shepú, dirigente de Perú Posible. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la vuelta. Bien, y la frase del día le corresponde hoy a Anonymous, esa presencia fantasma en el ciberespacio que ajusta cuentas con autoridades de distintos países. En este caso se ha concentrado en el Perú. Anonymous Perú dice: Salazar se identificó a los hackers, aunque lamentablemente, debido al tráfico de internet, los perdimos por Amburú con República de Panamá. Está parodiando la versión que dio el general Salazar sobre la presunta persecución a los asaltantes de la notaría país. Pero te imaginas, hasta Anonymous Perú, ¿no es cierto?, de alguna manera juega con la credibilidad de Salazar. Esa ya es una percepción, ¿no es cierto?, a nivel nacional, sin duda. Este grupo de hackers, entonces, Anonymous filtró, ¿no es cierto?, esta información personal, además y financiera, de algunos ministros, información que vamos a seguir, por supuesto, para informarles durante la jornada. Bien, eso ha sido todo por esta noche. Nos vamos, efectivamente. No sin antes darle pase, por supuesto, a Juan José Garrido. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenas noches. Buenas noches.